Y bueno, para mí iba a decir que bueno, que es un placer, es un honor presentar a Enrique Dans, porque yo llevo más de 25 años siguiéndole. Es verdad que cuando empezamos a dar la primera asignatura de Derecho de las Telecomunicaciones y de Internet en España, que aquí hay un antiguo alumno, fue en el año 1998 y éramos bastante pocos los que nos dedicábamos a trabajar esas cuestiones, ¿no? Bueno, Enrique Dans, imagino que todos le conocéis muy bien, pero en fin, de todas maneras voy a presentarle porque es lo que corresponde. De hecho, alguna persona de la organización me ha dicho que fue alumna tuya en las clases de informática en el máster que dabas, ¿no? Pero Enrique Dans, que es muy conocido por también, incluso la revista Forbes le ha etiquetado como uno de los grandes influencers, ¿no? Durante varios años, gurú que diríamos aquí. Es profesor de innovación en el IE Business School desde el año 90, pero es licenciado en ciencias biológicas, de manera que uno sabe pues, cómo empieza una carrera, aunque a veces no sabe muy bien cómo la termina, ¿no? O dónde la termina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cursó un MBA en el Instituto de Empresa, hizo el doctorado en sistemas de información en UCLA, en California, y desarrolló estudios de posgrado en la Harvard Business School. Y en la actualidad es también conocido porque edita en un blog en español y en inglés, y es docente y senior advisor de innovación y transformación digital en el Instituto de Empresa, y profesor visitante también de la Escuela Diplomática de España y de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Así que le hemos pedido, ya hace unos meses que hablamos, ¿no? Le pedimos pues, poder cerrar también al hilo de un post que publicaste sobre la educación y la importancia también del aspecto, digamos, educativo de las tecnologías, y esto es lo que nos va a presentar hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi formato favorito es que me interrumpáis cuando os apetezca, en cualquier momento, o sea, sin ningún problema. Si tengo que saltar en la presentación, cambiar de slide en otro punto y luego volver a donde estaba, me da exactamente lo mismo. Mi presentación la conozco y la puedo marear todo lo que queramos, pero lo que más valoro es diálogo según va sucediendo. Si tenéis preguntas, no me hace falta en absoluto que os las guardéis para el final. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hoy? Pues sobre todo vamos a hablar de esto, ¿no? de qué es lo que está pasando con el impacto de una tecnología nueva, ¿no? Una tecnología nueva que lo que nos lleva es a revivir lo que ocurrió con otras tecnologías anteriores, por ejemplo Internet, ¿no? Cuando llegó Internet, ¿qué ocurrió? ¿No? En el ámbito de la educación, durante mucho tiempo la educación ignoró Internet. Después la educación lo que hizo fue meter una asignatura vertical para enseñar a los niños a utilizar ese ordenador para aprender a hacer un proceso de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones, etcétera, ¿no? Un terreno que además se agarró a él como si fuera una auténtica lapa Microsoft y lo colonizó completamente, ¿no? Y veíamos a todos los niños en todos los colegios teniendo una clase de informática en la que aprendían eso, ¿no? Claro, el problema de una asignatura vertical es que enseña usuarios, y enseña usuarios seguramente de una manera que habrían aprendido por su cuenta. Mal o bien, pero habrían aprendido por su cuenta. Lo que no hicimos fue horizontalizar. Lo que no hicimos fue pedirle al profesor de historia que para, yo qué sé, hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues le pidiese a los niños que entrasen en Internet, buscasen cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, partiendo de la base de que algunos van a encontrar auténticas barbaridades, y alguno acabará aterrizando en un sitio neonazi que dice que la Segunda Guerra Mundial, vete tú a saber tal, para que luego lo discutan en clase y poder evidenciar qué fuentes son buenas, qué fuentes son malas, eso que se llama educación en sentido crítico. Aparentemente en el sistema educativo renunciamos a eso. Era muy difícil, era muy complicado. Si dejábamos usar a los niños los dispositivos en clase, se distraían. Claro, pues ¿qué hemos hecho? Hemos creado toda una generación de niños que no están educados en sentido crítico y que cuando ven una cosa en una pantalla se la creen, con todos los problemas que ello conlleva. Entonces,
seguramente en parte por inadaptación, en parte por falta de formación del profesorado, o en parte por vagancia. Hoy, Dios mío, ¿cómo vamos a cambiar esto? Pues hecho siempre así. Lo hemos hecho muy mal y hemos acabado con una sociedad en la cual Internet, en vez de funcionar como debería funcionar, funciona como un vehículo de desinformación de primer nivel. ¿Qué ocurre? Pues que ahora con la inteligencia artificial podemos repetir el error y va a ser más grave. Pues habría que pensar qué es esto, porque esto va a mucha velocidad, nos sentimos un poco así como si estuviéramos en un agujero de gusano, esto va muy rápido, ¿no? Cuando ya estás pues, hablando de, yo qué sé, ¿no? Del metaverso a finales del año pasado, sale pues, ChatGPT, sale OpenAI con ChatGPT y ya el metaverso no existe, ya se habla todo el rato de algoritmos generativos, etc. Esto va a mucha velocidad. Entonces vamos a intentar entender un poco de qué va esto, ¿no? Que en realidad es una tecnología que tiene décadas, más de 5 décadas hace que se empezó a trabajar en Machine Learning, en inteligencia artificial. Yo prefiero siempre el título, el nombre Machine Learning, porque inteligencia artificial, hace muchos años cuando hablábamos de estas cosas y escribías la palabra o el término inteligencia artificial, el periodista que te entrevistaba automáticamente, en cuanto oía inteligencia artificial, te ilustraba la noticia con un Terminator, y aquello nos daba mucha cosa, mucho yuyu, ¿no? Porque no hablábamos de eso. Entonces, pues inteligencia artificial es un término que no me gusta, pero no lo puedo, o sea, no soy quien para oponerme cuando la sociedad en su conjunto le está llamando así. A mí el término que me gusta es Machine Learning y tiene un problema, y es que no tiene una buena traducción. No se traduce fácilmente, aprendizaje máquina, no es muy glamuroso, ¿no? Entonces, Machine Learning lleva mucho tiempo entre nosotros, y lo que ha ocurrido, lo que ha cambiado, si intentamos enfocarnos un poco en qué es lo que ha ido ocurriendo, es que cada vez más sus capacidades nos han llevado a cosas muy interesantes. Por ejemplo, si os suena este hombre, el amigo Sundar, ¿no? Sundar Pichai, CEO de Google y ahora CEO de Alphabet también, ¿no? Entonces, este hombre estaba, aquí está en el Google I.O. Google I.O. es un evento que Google hace para sus desarrolladores externos, para gente que no trabaja en Google, pero que Google quiere convencerlos para que desarrollen con sus herramientas. Lo que quiere Google es que sus herramientas estén en todas partes, ¿no? Con lo cual, si tú eres un desarrollador de una app, de un juego, o sea, que no trabajas en Google, en otras compañías, Google te quiere convencer para que uses sus herramientas. Y aquí estaba mostrando una herramienta, el Google Assistant, que lo tenemos todos en el móvil, ¿no? Le das al microfonito y le dices, ok Google, lo que sea. Hay quien lo tiene, yo lo tengo en el salón de casa, un cacharrito blanco, que le dices, ok Google, una pregunta y te la responde, ¿no? Para que hiciera cosas un pelín más sofisticadas. Por ejemplo, ok Google, quiero cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12. ¿No? Entonces, si tú le dices eso, ok Google va a tener que hacer qué. Porque en mi peluquería, las peluquerías que yo conozco no admiten reservas por la web, con lo cual va a tener que llamar, ¿no? Entonces vamos a oír una llamada originada por el algoritmo de esta chica que se lo pide, que se llama Lisa, ¿no? Y la que coge el teléfono es la chica de la peluquería, y vais a oír la conversación entre la chica de la peluquería y el algoritmo correspondiente de Google. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. 3 de mayo. Sure, give me 1 second. Un algoritmo que dice, Sure, what time are you looking for around? ¿a qué hora? At 12 p.m. A las 12. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a Le 1:15. ofrece la 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Es el algoritmo. Depending on what service she would like, what service is she looking for? ¿Qué se quiere hacer? Just a woman's haircut for now? Córteme. Okay, we have at 10 o'clock. A las 10. Ese sí. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. ¿Qué os parece? Se entendía bien porque reverbera mucho, ¿no? No sé si se entendía, si se pillaba bien. ¿Sí? Esto no es suficiente. Suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? Para asustarnos. ¿Verdad? Si no os digo que es un asistente robótico llamando después de que su dueña, ¿no? Lisa, le haya dicho, ok Google, quiero cortarme el pelo mañana entre las 10 y las 12, no os habéis dado cuenta, os parece una conversación perfectamente normal entre dos personas. ¿Por qué?
¿Qué hace que una máquina pueda hablar así? Porque normalmente lo que sabíamos es que las máquinas hablaban así, no. Las máquinas carecen de énfasis. ¿Por qué? Porque han aprendido. Sí, ¿no? Machine Learning, han aprendido, ¿no? Fíjate la gran diferencia de lo que has dicho. O sea, antes las máquinas no sabían hablar. Antes una máquina hablaba siempre en tono monótono. ¿Por qué? Porque la máquina no estaba hablando. La máquina estaba reproduciendo una serie de grabaciones que un actor o actriz había hecho y que la única forma, dado que las tienes que pegar en diferentes posiciones, ¿no? Si las grabas con entonación, nunca va a coincidir bien. Sería rarísimo, ¿no? Entonces, lo que se le pedía a la actriz o actor de doblaje era que grabase en tono monótono, porque era la única manera. Y así reconocíamos que era una máquina. Ahora no. Ahora la máquina, ¿qué han hecho? No reproduce ninguna grabación. Los actores y las actrices de doblaje tienen un problema hoy en día, ¿no? Claro, es que estamos justo en el momento en el que estaban los guionistas de Hollywood en huelga y ayer se pusieron en huelga los actores. Y es todo por la misma razón. Está encubierto, se dice que es por cobrar más. Es por lo que se va a hacer con... O sea, ya hemos visto. El primer paso, si vais a ver Indiana Jones, es ver a Harrison Ford en toda su gama de edades, simplemente porque la cámara hace lo que quiere con él. Si veis Star Wars, veis a Carrie Fisher actuando cuando Carrie Fisher ya estaba criando mangas, ¿no? Pues para los actores empiezan a olerse que es total, los guionistas, ya no te cuento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que esto no es una grabación que se ensambla, esto es un ordenador que sabe hablar. Y es más, sabe hablar y sabe decir, por ejemplo, el ¿qué es? Académicamente. ¿Qué función del lenguaje es un suena? ¿Os acordáis? La función fática. La función fática del lenguaje se usa para que el oyente sepa que tú sigues ahí, ¿no? Como cuando alguien te está soltando un rollo por teléfono y tú de vez en cuando dices, ya. Sí, claro. Simplemente para que el otro siga, que sepa que no lo has hecho así, ¿no? Entonces, hasta eso controla, ¿no? Tengo que dar un feedback para que la persona sepa que sigo aquí. Curioso, ¿no? Entonces es interesante pensar, esto lo podéis jugar con ello, o sea, si os vais a Lyrebird, por ejemplo, Lyrebird tardas unos 15 minutos en entrenar un algoritmo, te hace leer una serie de frases en inglés y al cabo de un rato tú tecleas y habla en inglés con tu voz. Es un poco, o sea, defrauda un poco porque ya sabéis que nuestra voz a nosotros mismos nos suena distinta, la oímos a través de los huesos del cráneo. Pero si llamas a alguien con quien hables en inglés normalmente y le pones la grabación, le colará perfectamente, ¿no? Y aquí hay un montón de posibilidades. Esta es mucho más rápido, ¿verdad? No necesita 15 minutos de grabaciones, necesita pocas. En 2-3 minutos has terminado y tienes un algoritmo que habla como tú, con tu misma voz, ¿no? Se puede hacer, es sencillo, se está utilizando incluso los manos malos. O sea, esto es tan fácil de hacer que hay gente que lo está utilizando para llamadas simulando que soy, pues no sé, una llamada que simula que es mi hija, que me dice con su voz que se ha quedado tirada en no sé dónde, que el móvil no le funciona y que necesita que le envíe dinero. ¡Ay, Dios mío, pobre! ¡Ay, ahora mismo le envío dinero! Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues, está Albert, os decía, ¿no? O sea, scams, estafas, lo típico. El nieto llamando al abuelito en teoría y dice, abuelo, no, es que mamá no me coge el teléfono, mándame dinero. Oye, pues si cuela, ¿no? Es muy sencillo. O sea, yo en un momentito aquí, bueno, no os he hablado de mis otras pasiones. Una de mis pasiones es cantar ópera, me encanta la ópera. Entonces, pues, si queréis, pues os enseño, ¿no? Mejor, casi, no sé, la sonoridad invita, Entonces, pues es tan sencillo como subir una foto de carné aquí a Singing Portraits y tenía la posibilidad de hacer el Liviamo, y la otra era el Call Me Maybe, que me pareció que para un académico era menos serio. Después opté por el Liviamo, que siempre es más así. Pero es muy sencillo, o sea, se puede hacer con bastante facilidad. No sé si os acordáis de esto, este vídeo musical. De los 90, si no recuerdo mal, Julio, también se usó en una película.
shadow of death. I take a look in my life and realize there's nothing left. I've been blasting, Es la voz de Frank Sinatra. Hay suficientes grabaciones de Frank Sinatra como para evocar un algoritmo. Hay suficientes grabaciones de Mark Zuckerberg por la red adelante, el fundador de Facebook, como para que esté en este vídeo teóricamente hablando de incrementar la transparencia en los anuncios y podamos, con un simple algoritmo que le copia la voz y otro algoritmo que mueva los labios, que ojo, que en España seguramente ni nos daríamos cuenta, porque estamos tan acostumbrados a ver películas dobladas que ni nos fijamos, casi en el movimiento de los labios, nos resulta hasta normal. Aquí no, aquí han metido un algoritmo adicional que toma los labios y los mueve con las vocales correspondientes, ¿no? Aquí podemos hacerle decir que en realidad él está trabajando con los datos robados de millones de personas porque él trabaja para Spectra y es malvado, ¿no? Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Está mal, ¿no? O sea, le ponemos esta grabación a la madre de Mark Zuckerberg y va a pensar que es su hijo también. Porque está el algoritmo está educado con un montón de grabaciones suyas y es fácil. Es técnicamente muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos la posibilidad de hacerlo con esta gana. La voz más conocida del mundo posiblemente, Barack Obama. Una voz que la escuchas y dices, chas, es él, ¿no? Pues oye, ningún problema, ¿no? Pues directamente. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is innocent of us, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else will. Someone, like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Whether we survive or we become some fucked up dystopia, ¿no? O sea, de que seamos capaces de diferenciar estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, es que curioso, ¿no? O sea, una tecnología tan potente como esta, que te permite hacer esto, eso se llama deepfake. Un deepfake es algo pues eso, que te permite tomar la cara de alguien por hacerle decir lo que te dé la gana, modificar la voz, modificar la cara, modificar lo que te dé la gana. El 90% de los usos de esa tecnología, 90 y tantos %, son para una sola cosa, pornografía. Claro, es que civilización más curiosa nos crea. De una tecnología tan potente como esa, el 90 y tantos % de los usos es para tomar a la mujer. La mujer siempre, no hay deepfakes de hombres prácticamente en pornografía. Siempre es a una mujer, deportista, famosa, cantante, actriz, lo que quieras, y poderlo hacer barbaridades sexuales que seguramente nunca ha hecho y menos delante de una cámara. O sea, la mujer más deepfakeada del mundo es esta... Ay, Dios, ¿cómo se llama esta mujer de ascendencia nórdica? Muy guapa ella. Se me acaba de ir. Ay. Se me olvidó. No, actriz. Scarlett, gracias. Scarlett Johansson. Pues Scarlett ha dicho ella misma ya directamente que se ha cansado de intentar luchar contra este tipo de deepfakes, que es tiempo perdido, que es absurdo y que tiene que acostumbrarse, ella personalmente, a que si buscas un nombre en internet aparecen un montón de vídeos porno en los que nunca ha estado. Pero es lo que hay. La tecnología lo permite, es tan sencillo que intentar luchar contra ello, perseguirlo o denunciarlo es absurdo. Es la resignación absoluta, ¿no? Entonces, pues fijaros en eso, hay usos buenos sobre alguno. Este es un político indio, en India se habla un montón de idiomas. ¿Qué hizo este hombre? Pues nadie en India habla todos los idiomas de India.
Pero si tú eres un político, grabas tu mensaje y luego te haces deepfake a ti mismo en todos los idiomas del subcontinente, pues llegas a todos los votantes, ¿no? Y está muy bien pensado. Está muy bien pensado y curiosamente, es tan real que es irreal. Porque cuando cambiamos de idioma, generalmente, seguro que lo habéis notado, nos cambia la voz. El ejemplo máximo es con el francés. Con el francés ya no solo te cambia la voz, te cambia la forma en la que articulas, porque mantienes tu boca medio cerrada. El francés nunca abre la boca. Es fantastique. En cambio, un americano es fantastic. ¿Sí, no? Entonces, te cambia la voz y este hombre no le cambia la voz. Es su voz clavadita en todos los idiomas, que hay muchos de ellos muy diferentes, que son un montón de inflexiones. Entonces, la gran pregunta es esto, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos si la tecnología nos supera hasta ese punto? Creo que las preguntas serían para el final, pero como has dicho que te interesa. Sí, encantado. Dos cosas, ¿no? ¿Qué repercusiones tiene esto que puede tener en las relaciones humanas? Porque la fiabilidad de las relaciones humanas se va al traste con esto. Y la segunda pregunta, que me preocupa más, porque por eso me he dedicado toda mi vida a esto, es ¿qué repercusiones éticas tiene? La primera es evidente, y es que no puedes creer o no puedes tomar la opción de creerte directamente lo que vean tus ojos o lo que escuchen tus oídos. Es lo que decía Chico Marx en la película, ¿no?, en Sopa de Ganso: ¿a quién va usted a creer, a mí o a sus propios ojos? Bueno, igual a sus propios ojos no es la... O sea, porque puedes estar viendo, o sea, no sé, alguien puede generar un vídeo, un deepfake vídeo mío, vete tú a saber con qué mujer, y si mi mujer lo ve, pensará que estoy engañando. Pues no, tendrá que asimilar que a lo mejor pues, hay alguien interesado en que eso es política, en lo que tú quieras, se ha utilizado. Pensábamos que se iba a utilizar mucho en política. En la práctica hemos visto que el mayor uso es el político todavía. Pero a medida que se hace más fácil y más fácil, puedes poner a cualquier político a decir lo que te dé la gana. Entonces, a partir de ahí, éticamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay gente que está optando por desarrollar herramientas que identifiquen el deepfake, que es relativamente difícil porque es una carrera armamentística. Tú creas un algoritmo que diferencia deepfakes de voces reales y al cabo de un rato estos lo han mejorado, ¿no? Con lo cual pues vas, ¿no? Es una carrera sin ganador claro, ¿no? O bien pues educar a la gente para que entienda que esto es lo que hay, y que en esta coyuntura tecnológica pues no te puedes creer nada. Tienes que creerte pues, en función de la fuente, en función de un montón de otros criterios, ¿no? Yo creo que lo más aproximado sería que vía educación, estáis delante de una persona que lleva 32 años, casi 33 dando clase. Ya sabéis que cuando tenemos un martillo todos los problemas nos parecen un clavo, ¿no? Entonces, mi martillo es educación, ¿no? ¿Y yo qué hago? Pues tiendo a pensar que había una asignatura en periodismo que era verificación de fuentes o, ¿no?, cómo intentar verificar la información, acudir a segundas fuentes, etcétera, etcétera, que la tendría que conocer todo el mundo. Que todos tendríamos que estar educados en ese tipo de cosas, ¿no? Porque esto ahora está por todas partes y por lo tanto necesitamos una nueva habilidad que es la de poner en duda, verificar o falsear o falsar las hipótesis que nuestros ojos y nuestros oídos nos dicen que son correctas, ¿no? Es muy difícil. O sea, no te puedo responder una pregunta que no tiene como tal una respuesta, intento aproximarme. Entonces, yo creo que lo importante aquí en primer lugar es lo que te decía, aprender, pero luego también la otra parte importante y mucho más difícil es esta otra, es desaprender. Desaprender que una cosa, por mucho que... Fijaros que las generaciones, no sé, mis padres, etcétera, una cosa que la veían en la pantalla se la creían automáticamente, porque durante toda su educación y toda su tal, había dos cadenas y lo que decían era supuestamente cierto, o si no era la verdad que había que creer, ¿no? Por tanto, si tú lo veías en una pantalla, aquello pues había tomado un gran trabajo hacerlo y seguramente estaba verificado, etcétera, tal. Ahora no. Entonces, ¿cómo hacemos para desaprender eso? Algo que veas en YouTube no tiene que ser verdad, algo que veas en una página y algo que veas con el sello del New York Times, que tiene un prestigio enorme, pues le pueden haber pegado el sello ahí, copiado, pegado, ¿no? Entonces, no sé, aquí, o sea, esto es mi primer ordenador.
mi primer, yo ya tengo unas caras, como veis, pero mi primer ordenador, año 80 y poco y tal, era un clónico de IBM PC. Mi segundo ordenador fue un portátil, este era el portátil, pesaba 10 kilos el portátil. Ahora es como una pluma, ¿no? ¿Qué se hacía con un ordenador? A mí me llega un ordenador antes de Internet. Todavía no... Internet existía, pero nadie se conectaba ahí, ¿no? Esto no tenía posibilidad de conexión, ¿no? ¿Qué hacía con él? Pues básicamente hoja de cálculo, proceso de textos, programas de presentaciones, una base de datos, por el estilo, ¿no? Lo que yo hacía, desde el punto de vista del diagrama, sería, yo tengo unas reglas, las reglas que tengo son o bien las que contiene el programa que yo utilizo, o bien, si sé programar, las que yo mismo programo. El software son las reglas, ¿no? Yo introduzco unos datos, unos números en una hoja de cálculo, unos textos en el programa de proceso de textos, etcétera, ¿no? Y mediante programación clásica, ¿qué es esto? ¿Qué es la programación clásica? Definir variables, ejecutar con ellas unos condicionales o unos bucles, básicamente. En cualquier lenguaje de programación, si sabes cómo se definen las variables, cómo se hace un bucle, cómo se hace un condicional, más o menos ya puedes hacer cosas, ¿no? Con eso obtienes unas respuestas. Mi respuesta pues era el final de la hoja de cálculo, la última casilla, que luego cambiaba una al principio y hacía todo, decía, soy un genio, o sea, impresionante, ¿no? O un documento muy bien formateado, o una presentación que tal, ¿no? Esto es lo que hemos hecho con un ordenador toda la vida. Pues ahora tenemos que acostumbrarnos a pensar que los ordenadores se usan de otra manera. Además de hacer esto, ahora lo que hacemos es meterle al ordenador los datos acompañados por las respuestas que generaron esos datos anteriormente. Y mediante Machine Learning lo que deriva el ordenador son las reglas. Esto es la bomba. Esto es relativamente sencillo de entender, ¿no? O sea, todos lo podéis entender echando mano a vuestro teléfono móvil. Si sacáis las fotos que tenéis en el teléfono móvil, veréis que seguramente tenéis varios miles de fotos. Porque como cada vez que cambiamos de móvil, el siguiente móvil es más potente que el anterior, nos da la impresión de que no tenemos que borrar nada. Y ahora llevamos miles de fotos, ¿no? O sea, yo aquí puedo tener, yo qué sé, lo ponen, no lo puedo. ¿Qué pasa si en mis fotos, aquí está mi nieto, me daba 5 mesecitos, estoy yo, abuelo baboso, total. Si ahora a mi móvil le digo, búscame fotos de, no sé, de gatos, localízame gatos, ¿cómo sabe el ordenador lo que es un gato? ¿Quién ha programado eso? ¿Os imagináis mediante definición de variables, condicionales, etcétera, definir un gato? Es súper complicado, porque el gato puede estar así, o de culo, o de lado, o de pata para arriba, o ser un gato persa, muy peludo, o un gato de estos del Dr. Evil que es pelado y no tiene pelo, lo que tú quieras. ¿Cómo se define? Pues nadie lo programa. Lo que hacemos es alimentar al ordenador con un montón de fotos en las cuales cuando hay un gato ponemos gato. Y la máquina se encarga de entender qué diablos es un gato. Y lo hace muy bien. Y veréis que si tenéis a algún amigo que lleva una camiseta con un gato, no lo etiqueta como gato, es una camiseta, no es un gato. Un dibujo de un gato no es un gato, es un dibujo. Entonces, lo hace francamente bien. O sea, es muy interesante jugar con la colección de fotos de vuestro teléfono porque os dais cuenta de cómo se pueden conseguir cosas, ¿no? Podéis identificar amigos. A ver, que uno le dices, esta persona es este nombre, búscame a esta persona en todas las fotos, flash, inmediato. Es muy potente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Darle la vuelta a la forma de cómo utilizamos un ordenador. Esto es enormemente potente. En la práctica, pues, es como, ¡ay, qué bien! ¿Has organizado el archivo de fotos? Sí, he entrenado una red neuronal para que lo haga. En realidad lo que está diciendo, lo mismo que está diciendo es, he tomado a un par de interns, de becarios, los he puesto a etiquetar fotos sin parar, manualmente. Cada vez que veas una foto que tiene un gato, tienes que etiquetarle, poner gato. El trabajo más aburrido del mundo, imaginaros, ¿no? Y una vez que tienes un montón, una base de datos enorme de fotos, en las cuales cuando hay un gato pone gato, con eso el programa aprende. Pero eso hay que hacerlo manualmente.
Es lo mismo que si decimos, oye, cada cosa que enseñes a alguien a hacer, como una persona es una red neuronal, en realidad somos una red de neuronas, pues ya puedes decir, he adiestrado una red neuronal. ¿Sabes? Llevamos décadas adiestrando redes neuronales y no nos lo habían dicho. Fíjate, por lo que mola esto hoy en día. Tú ahora llegas a la cafetería de la facultad y dices, no, llevo unos cuantos años adiestrando redes neuronales. Oye, bien. Entonces es curioso, ¿no? Llega DALL-E. DALL-E es el primer producto que genera OpenAI. OpenAI tiene una diferencia con respecto a las compañías de Machine Learning de toda la vida. Las compañías de Machine Learning de toda la vida tenían rondas de financiación de 1 millón, de 10 millones, y OpenAI consigue una ronda de financiación de 1.500 millones para empezar a hablar. Es decir, filosofía Silicon Valley. Grande, 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 ande no ande, ¿no? Tengo que, cuando lance el producto, tiene que ser un producto que la gente esté loca por usar. Primer producto que sacan, DALL-E. Le tecleas lo que quieres que dibuje y va y te lo dibuja. Entonces empezamos a discutir, ¿no? Oye, Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, estos programas, ¿qué son en realidad? Estamos consiguiendo que una máquina no solo aprenda, sino que además sea creativa. La creatividad, que lo percibimos como algo humano. Conversación con mi editor en la Feria del Libro hace unas pocas semanas. Me dice, no, antes en Planeta teníamos artistas que les pedíamos que hicieran pues, entre 5 y 10 portadas para que un autor decidiese cuál le gustaba más en su libro, ¿no? Para editarlo. Ahora no tenemos artistas. Ahora nos vamos a uno de estos algoritmos, le pedimos 100 portadas, nos hace 100 portadas, el autor está feliz porque tiene de todo para elegir y además es que es más creativo. ¿Cómo que es más creativo? Sí, un artista humano hay cosas que no combina porque no tienen sentido para él o ella. Y en cambio la máquina lo combina todo libremente. Es decir, salen cosas que pueden ser más creativas. Yo no sé, todavía no estoy convencido de todo. La creatividad yo creo que es algo más que recombinación. Pero el resultado a un editor de una editorial prestigiosa le vale. Le vale no. Se lo mejora en precio y en grados de libertad. Los artistas que ilustran portadas no pasan por buenos tiempos. Tampoco. No, vamos a ir haciendo una lista, ¿sabes? Pero fíjate, o sea, los traductores hace rato y nadie pensó en ellos. ¿Sabes? Yo mantengo a mi traductor porque mi traductor no es solo un traductor, es muy buen periodista y hace pues, unos titulares, si me leéis en español y en inglés y comparáis, mis titulares en español son aburridísimos comparados con los titulares en inglés, que es un muy buen periodista, que tal, no me traduzco a mí mismo porque no tengo tiempo. Entonces hace años pues, le dijo como traductor, ¿no? Porque nos interesa mucho que esté en inglés, y yo le dije viva, viva, ¿no? Llevo 10 años trabajando con el mismo traductor, es un crack, no quiero renunciar a él ni harto de vino, pero si un día me olvido de enviarle el artículo y no quiero enviarle 2 al día siguiente, lo traduzco con ChatGPT. No está igual de bien, pero ChatGPT, bueno, ahora os cuento de eso, ¿no? Entonces se está generando eso, más de 2 millones de imágenes al día, ¿no? Mucha gente dice que es una revolución creativa, con todo lo que ello conlleva. Hay gente que dice, nah, esto no me va a robar el trabajo. No te roba el trabajo hasta que te lo roba. Hasta que tu jefe dice que, oye, que por costes y por tal, pues ya no te necesita, ¿no? Entonces, pues estamos viendo de todo. O sea, Getty, el gran repositorio de imágenes, ha denunciado a Stable Diffusion por una razón, porque como Stable Diffusion está utilizando todas las fotos que Getty tenía en su repositorio, pero tú puedes ver todas las fotos de Getty, están ahí para que cualquiera las pueda ver, pero las ve con una marca de agua que pone Getty Images. Pues resulta que Stable Diffusion se ha entrenado con tantas fotos de Getty Images que cree que la marca de agua hay que reproducirla y la reproduce medio distorsionada. O sea, es la prueba evidente de que han utilizado sus fotos. Pero claro, como el web scrapping, como tomar cualquier cosa que esté disponible en la web no es ilegal, Getty dice, hombre, no será ilegal hasta un punto. Si montas una compañía basándote en lo que yo llevo haciendo años y años, pues a lo mejor esto habría que revisarlo, ¿no? Hay que verlo. Entonces es muy interesante ver lo que está ocurriendo aquí. Web scrapping es legal, pero hay otro problema. ¿Cómo utilizamos el concepto de propiedad intelectual?
Porque propiedad intelectual, en principio, algo generado por un algoritmo, carece de propiedad intelectual. De la misma manera, la propiedad intelectual es algo que solo se asigna a seres humanos. Si conocéis aquel famoso caso de un mono que le robó la cámara a un fotógrafo y se hizo un selfie, un pedazo de selfie, el mono era un crack, vamos, se hizo un selfie buenísimo, ¿no? Pues esta foto no tiene propiedad intelectual y la puede utilizar cualquiera, porque como el autor de la foto es el mono no puede generar propiedad intelectual por definición. Una tesis que diga que es intelectual. O sea, un algoritmo no es una persona, por lo tanto tú puedes tomar cualquier cosa que genere un algoritmo y utilizarla para lo que te dé la gana porque no genera propiedad intelectual, al no ser una persona. Es bastante interesante, ¿no? Interesante. Tenéis, por ejemplo, un vídeo musical creado con la letra de la canción. Veis un algoritmo que va tomando la letra de la canción y en función de las palabras clave de la letra de la canción va haciendo imágenes. Entonces, genera una ilustración y ni siquiera está sacándolas de una librería, las está generando en tiempo real, ¿no? Entonces, claro, esto es desde el punto de vista de creatividad y desde el punto de vista de fake news, ni os cuento. Todos sabemos que el Papa Francisco es una fashion victim, ¿no? Porque la imagen está tan bien creada que, oye, imaginarte al Papa Francisco con su abrigo de, no me acuerdo de quién era, de Versace, creo, sí, Valenciaga, tiene razón. Su abrigo de Valenciaga y tal, y todo muy propio porque además es blanco y tal, pues que quedaba, vamos, es la foto perfecta para que digas, joder, míralo. Pues no es verdad, ¿no? Y por mucho que a muchos nos apeteciese creer que efectivamente a Donald Trump lo estaba deteniendo a la policía de esta manera, ¿no? Tan infamante, y ojalá en algún momento ocurra, pero no es verdad. Está generada artificialmente, pero vuela. Puede colar perfectamente. Entonces, pues, esto, a día de hoy, pues, y así estábamos con los algoritmos generativos aplicados a imágenes. Y de repente, finales de noviembre del año pasado, llega ChatGPT y lo aplica a texto. Es el primer algoritmo capaz de verdad, entender bien el lenguaje humano y generarlo de tal manera que es indiscernible. O sea, es muy difícil, porque un lenguaje de programación siempre es exacto, siempre es una variable, siempre es una variable, una regla siempre es una regla. En el lenguaje humano hay de todo. Hay tildes diacríticas, hay excepciones de todo tipo y una academia por el medio que dice que solo se acentúa o que solo no se acentúa, o yo qué sé, la cantidad de reglas que hay. No sé si os habéis dado cuenta de que cuando escribís en un medio en inglés, si el medio en inglés se publica en papel, you're writing in a newspaper. Pero si resulta que es un medio online, you're writing on a newspaper. Good luck with that. Hasta que te das cuenta. Hasta que alguien un día te lo dice. Es curioso. Entonces, ChatGPT está muy bien porque tiene una interfaz absolutamente usable por cualquiera. Entras aquí y le dices, oye, qué bien. Pues voy a preguntarle, ¿son recomendables las conferencias de Enrique Dans? Mira, sí, muy recomendables, es un crack. Tío más bajo este Enrique Dans, porque fíjate, no sé. ¿Por qué? Pues hombre, en primer lugar porque obviamente si llevas 25 años escribiendo un artículo todos los días, publicándolo en la red, etcétera, te vas a encontrar con que ChatGPT alguno de los tuyos ha utilizado y sabe quién eres, que está muy bien, ¿no? Pero, pues, oye, que sepa quién soy y qué tal, pues
me parece muy bien, a lo mejor a base de que me dore la píldora me acabo enamorando de ChatGPT, como en la película, ¿no? Y no, qué majo es, cómo me quiere, cómo me cuida, ¿no? En la práctica se puede utilizar de formas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, os decía de utilizarlo para traducir. Yo no me encuentro cómodo simplemente traduciendo mi artículo. Oye, tradúcelo. No, la traducción tiene muchos matices, ¿no? Y las formas de traducción, etc., ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Le digo, apréndete el estilo de escritura de estos artículos. Y le doy 1, 2 y 3 de mis artículos en inglés. Mis artículos en inglés, que como os decía, no los he traducido yo, los he traducido una persona que escribe en inglés mucho mejor que yo, por mucho que yo me considere bilingüe y de hecho no doy clase en español, desde hace ya años. No me dejan dar clase en español, solo me dejan dar clase en inglés. Cuando puedo dar una conferencia en español es una liberación, de repente puedo hacer chistes que de otra manera no. Entonces, pues, le dices, edúcate con estos 3 artículos y ahora usa ese estilo para traducir este artículo de español a inglés. Le doy el texto del artículo en español y ¡guash! Hombre, no me va a inventar un título súper periodístico como hace mi querido Nick, pero sí me genera un artículo en la parte de abajo, bien traducido y con un estilo que se parece al mío. Es más, le puedo decir, y ahora almacena el estilo Enrique Dans para traducciones posteriores. Yo seguro, lo guardo, etcétera, etcétera. Oye, pues mira. Esto es conseguir un algoritmo que escribe con tu estilo. Y además estás habilitando que yo escribo un estilo, escribe como Enrique Dans mi artículo. Por ejemplo, de hecho le puedes pedir ahora a ChatGPT y lo que hace es muy curioso, hace subordinadas más largas. Que tiene sentido si piensas que yo escribo en español, viene un traductor y me traduce. El inglés es un idioma mucho más... Una subordinada larga, un lector inglés se pierde. Pues yo, como tengo mucho rollo, pues entiendo tener subordinadas largas, ¿no? Entonces, no sé, hay que... O sea, primera cuestión, esto no es tan sencillo como parece, esto es mucho más potente de lo que aparentemente tiene, y si lo soltamos sin más y le decimos a nuestros alumnos, oye, usadlo, bueno, primero, si les decimos no lo uséis, esto es cheating, Dios mío, no lo hagáis y tal, tenemos un problema. Porque es muy difícil reconocerlo, salvo que lo hagan copiar-pegar sin más, que eso ya lo hacían con la Wikipedia y ya nos dábamos cuenta, y aparecían los numeritos entre corchetes y chorradas por el estilo, ¿no? Cuando copiaban y pegaban sin más, ¿no? Hay herramientas que teóricamente te dicen si el artículo está escrito por un algoritmo generativo que fallan más que una escopeta de feria, y es lógico, es lógico. No me acuerdo mismo el nombre, pero si lo buscas ahí el Turnitin tiene, no lo he probado todavía para esto, ellos han anunciado que sí, que lo detecta. El nuestro no lo detecta, pero es que debe ser otro, ¿no? Turnitin nosotros sí lo tenemos, pero yo la verdad es que lo uso muy poquito. Y luego hay un par de profesores que han intentado desarrollar su propia herramienta, que ya te digo, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero tal, y funciona, pero no funciona siempre. Desde luego lo que no vas a poder hacer es acusar a un alumno de cheating en función de eso, porque sería discutible. Segunda cuestión, ya que lo van a usar, que aprendan a extraer la ventaja competitiva que supone usarlo bien. Yo no me siento cómodo sacando a un alumno al mercado para que trabaje en un entorno donde la gente sí utiliza ChatGPT si yo no le he enseñado a usar ChatGPT bien, ChatGPT o el algoritmo que sea. Con lo cual, puestos a enseñarle, hay que enseñarle bien eso que se llama ahora prompt engineering, que es cómo le preguntas. Y es, oye, por mucho que te parezca una inteligencia humana, no es humano. Por lo tanto, no le pidas las cosas ni por favor, ni le des las gracias, porque es un absurdo. No le aporta nada. Aunque un amigo me dijo, sí, yo prefiero ser muy educado, porque como van a acabar dominando el mundo, se acordarán de quienes eran educados. Pero en fin, no creo yo que... Entonces, ¿qué hay que preguntarle? Pues hay que preguntarle como se le pregunta a una máquina. Tienes que darle información muy clara, por ejemplo, de qué tono quieres que te dé. ¿Quieres que te dé un tono informal, formal o tal? ¿De qué formato quieres que te genere? ¿No? ¿De qué es lo que buscas? Cuanto más información le des, o sea, el prompt bueno suele ser un prompt muy largo, en el cual le das un montón de cosas, contexto, quiero que utilices las palabras claves siguientes, estas menciónalas, ¿no? O al revés, te limito, no digas esto o no entres en este tema, ¿no?
Todo esto son distintas cosas, estas las saqué en un momentito y seguro que hay más. O sea, esto no es ninguna investigación académica, esto sale de la cabecita. Entonces, oye, pues quiero una call to action, pues si quiero una call to action se lo tengo que decir. Entonces, cuanto más, tú no hablarías así con una persona, pero con un algoritmo sí, porque le estás planteando las restricciones y el por dónde tiene que ir. Es algo que el alumno tiene que entender. Pero valer vale para todo. O sea, yo le puedo decir, oye, pues, mi aniversario es en septiembre, pues dile que, dime sitios a los que puedo volar desde Londres en un vuelo de menos de 3 horas. Pues puedes ir aquí, puedes ir aquí, puedes ir aquí. Hola. En un momentito. Se lo ha montado. Y no tarda nada. Le hago una foto a la nevera, le digo, oye, dime un par de recetas que puedo hacer con lo que ves en la nevera. Por ejemplo, te ponen yogur y unas fresas, puedes hacer un yogur perfecto, un hummus, no sé qué, tal, en un momentito, con lo que ve directamente, ¿no? Ahora, ¿cómo es de fiable? Pues hombre, no es que te vayas a envenenar con la receta, pero por ejemplo, ChatGPT conoce muy bien las cosas sobre las que yo suelo escribir, pero no las cosas sobre las que no suelo escribir. Por ejemplo, mi vida personal, no suelo escribir mucho sobre mi vida personal en internet, con lo cual, si le preguntas, oye, Enrique Dans está casado, directamente te responde, sí, está casado, su esposa es María Benjumea, empresaria y fundadora. María Benjumea la conozco desde hace muchos años y no es mi esposa. Es más, es la esposa de mi jefe. ¿Qué estáis haciendo? Es la mujer de Diego del Alcázar, fundador del IE. La quiero mucho, es encantadora, pero no estoy casado con ella. Claro, sí, por supuesto, lo primero que hice fue mandárselo a María y a Diego, que afortunadamente tiene buen sentido del humor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué responde esto? ¿Y por qué responde esto con este convencimiento? Pues porque es un algoritmo generativo. ¿Qué quiere decir? Que ha encontrado correlaciones para soportar una respuesta a esta pregunta. María y yo estamos muchas veces juntos en eventos, hablamos de cosas parecidas, ella de emprendimiento, yo de tecnología y emprendimiento. Tiene suficiente, entonces, lo que no separa es saber, no, lo único que reconoce es una correlación, y si hay un nivel de correlación razonable, se tira al piscina. Entonces, un tío que iba en un vuelo de Avianca y que con el carrito le cascaron en la rodilla y se la dejaron hecha polvo, lo típico que echas la rodilla hacia el pasillo, ¿no? decidió denunciar a Avianca. Y el abogado que contrató, el abogado con 30 años de experiencia, no tenía muchas ganas de trabajar ese día y le pidió a ChatGPT que motivase el caso. Y ChatGPT le dijo, sí, ningún problema, hay muchos precedentes. Tienes Martínez contra Delta, Sickerman contra Korean Air, Barnese contra China Southern, hay un montón de casos, se los había inventado. Los abogados de Avianca intentaron localizar estos precedentes y no había ni uno. Lo que te dije antes, si te da un artículo académico, verifica que el artículo existe, porque se lo inventa con una tranquilidad enorme. Y el abogado ahora, pues al final la cosa ha quedado en una multa para el abogado de 5.000 euros. Poco le han puesto para lo que pudo ser, vamos. O sea, que ya veis. Entonces, pues, lo que el abogado tenía que haber utilizado es un algoritmo como este es de IBM y es carísimo, pero este es un algoritmo que no genera nada, busca en base de datos y extrae de la base de datos que tú le has dado, ¿no?, todos los casos que tengan pues, cosas en común con el caso tal. Pues sí funciona. Un algoritmo, tú le preguntas cómo de larga es una vaca, y si se encuentra una vaca que empieza a quitar, pues se cree que es una vaca y me dice que una vaca mide 5 cuantos metros. Una vaca autobús, ¿no?, directamente. Es perfectamente tal. ¿Por qué ahora estamos viendo cada vez más cartas diciendo, Dios mío, esto hay que pararlo, porque esto es peligrosísimo, hay que parar la investigación en inteligencia artificial? Es peligrosa para la humanidad, no sé cuántas firmas y tal, ¿no? O aquí está otra que es peor. Dice, hay que mitigar el riesgo de extinción que supone la inteligencia artificial, comparable al de la guerra nuclear o las pandemias. ¿Qué es esto? Porque claro, cuando
cuando preguntamos a algunos especialistas, este es Andrew Inch, que es uno de los... Andrew Inch lleva toda su vida haciendo esto. For the human race. I've worked on AI for many years, including starting and leading Google Brain, serving as director of the Stanford AI Lab, and now leading Deep Learning Hub AI Fund, and Landing AI. Last week, Save.ai put out a statement that said, mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal scale risks, such as pandemics and nuclear war. This is signed by many people, including AI scientists whom I really respect. But I have to admit, I don't get it. I'm struggling to see how AI could pose any meaningful risk for our extinction. No doubt, AI has many risks, like bias, fairness, inaccurate outputs, job displacement, concentration of power. But I see AI's net impact as massively contributing to society, and I don't see how it can lead to human extinction. No tiene nada claro que esto pueda acabar en algo malo. No, o sea, a ver, riesgos tiene. Si un montón de gente se queda sin trabajo, es un riesgo, porque no se va a quedar mano sobre mano, algo harán, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Andrew Inch, NG. El apellido es Andrew y luego NG. Es un tío muy interesante, escribió un libro también muy bueno sobre el tema, pero este es el último vídeo que he hecho a partir de estas declaraciones, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, a ver, si preguntas por ejemplo, a Mark Andreessen, uno de los grandes luminarias de Internet, este estuvo en la fundación de Mosaic, el primer navegador, después fue parte de Netscape, que luego Netscape se murió por culpa de Microsoft, pero ahora es Venture Capital, ¿no? Y este hombre lo que dice es, mira, en realidad es que la IA, la inteligencia artificial, no tiene deseos, no tiene un interés, no tiene un objetivo, no quiere matarte porque no está viva. Entonces, es una máquina y como tal máquina no va de repente a tomar vida e intentar matarte, ¿no? El ejemplo es perfecto, el del tostador. O sea, tu tostador de pan por la mañana puede lanzarte la tostada al ojo. Si te acercas mucho, miras a ver si está, justo en ese momento la dispara y chas, ¿no? Pero no es que haya intentado matarte, es que no ha funcionado bien. Y ojo, porque muchas personas tendrán en ese momento la tentación de hacerle al tostador ¡pum!, ¿no? Y lo puedes hacer y desahoga mucho, pero no es racional y lo sabes perfectamente. Sabes que pegarle al tostador por haberte dado un tostadazo no es algo racional. Pues de la misma manera los temores de ese tipo, de la IA se va a volver consciente y atacará a la humanidad, son iguales. Estamos hablando de una máquina. No estamos hablando de Jean LeCun, otro de los grandes pensadores de la inteligencia artificial, que ha estado pasando por varias compañías, Meta fue la última. Es que no lo ve, o sea, preposterously ridiculous. No acaba de ver que esto. Entonces, lo que hay en realidad es un interés muy grande, el interés de las Big Tech, de las compañías tecnológicas, por monopolizar la inteligencia artificial. Y podrían conseguirlo si la regulación dice que antes de poner un algoritmo al mercado tienes que tener unos requisitos determinados, tienes que ser una compañía de este tipo, tienes que asegurar todos los riesgos. ¿Qué ocurre? Que si viene una serie de gente y quiere hacer un algoritmo open source, no van a poder, porque no hay una compañía detrás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora mismo estamos discutiendo si reeditamos la era anterior en la cual las compañías de Internet se convirtieron en las más grandes del mundo, o si abrimos un entorno nuevo en el que cualquiera puede hacer algoritmos. Y sobre todo algoritmos transparentes. O sea, lo importante de los algoritmos es que sepamos cómo están educados, con qué datos. O sea, quiero entender por qué ChatGPT comete determinados errores, con qué se alimentó. Pues, obviamente, si unos profesores de física me dicen que están muy preocupados porque ChatGPT contesta mal a determinadas preguntas básicas de física, pero lo contesta con tanto aplomo que los alumnos se lo creen y son erróneas. Pues obviamente estaba educado con el material que no era bueno. Que me hace gracia que hablas de la inteligencia artificial, del aplomo, de la seguridad, dándole valores de máquina. O sea que al final estás un poco extrapolando el hecho de decir, es que esto, como lo dice una máquina, no lo tenemos que creer.
Totalmente. No, la gracia es pensar, la máquina no dice nada, la máquina está extrayendo correlaciones de un montón de datos. Si en esos datos hay datos erróneos, pues efectivamente hace correlaciones erróneas. Otras cosas no son erróneas. O sea, casarme a mí con María no necesariamente es erróneo entendiendo lo que la máquina hace, que es alcanzar un umbral de correlación. Si su umbral está demasiado bajo, pues yo he llegado a ese umbral. Alguien, un observador humano no suficientemente tal, pues podría deducir que yo estoy casado con María. Podría ser. Los ejemplos que nos está poniendo la ley de esta dicotomía, ¿no?, entre quienes quieren analizar la inteligencia artificial versus, ¿no?, quienes quieren potenciar esto, a mí me recuerda un poco a esas discusiones de los 70 sobre los ciberlibertarios y los ciberreguladores, ¿no? Entonces, siempre me ronda la cabeza esta pregunta de ¿estamos repitiendo una y otra vez ese mismo discurso pero cambiándole de tecnología? ¿Cómo podemos, y si esa es la respuesta, no es lo que intuyo, cuál es el valor del principio de neutralidad en este ámbito? Buenísima pregunta. La cuestión es, a ver, asumimos que Internet iba a ser democratizador porque era muy sencillo, lo podía utilizar cualquiera podía llegar y enchufar un servidor y hacer lo que le diera la gana, pero en la práctica le dimos muchísimo crédito a las compañías que montaron servicios sobre Internet gratuitos, que podía utilizar cualquiera, sencillos, atractivos, que se convirtieron en eso, ¿no?, en las que ponían las reglas y en las que a partir de ese momento, si una iniciativa que no era de ellos les gustaba, o la compraban o la copiaban, con lo cual pues conseguimos una concentración brutal. De esa concentración, ¿qué aprendimos? Pues que esas compañías podían ser lo más irresponsable del mundo. Esas compañías eran las que hacían esto de muévete rápido y rompe cosas. Y hoy algunas de esas compañías están detrás del Brexit, de la tirada de Trump a la Casa Blanca, del genocidio en Myanmar, de barbaridades auténticas por hacer un mal uso o un uso no ético de la tecnología. Pues a lo mejor repetir el error no sería una buena idea. Sería algo que hay que aprender del error anterior. Entonces, de alguna manera habrá que pensar sobre eso, ¿no? Ahora mismo, ¿qué vamos a ver? Te 5 minutos, ¿te parece? Vale, gracias. Ahora vais a ver un montón de algoritmos, porque la barrera de entrada no es baladí, porque hay que tener grandes conjuntos de datos, pero se puede hacer. Vamos a ver algoritmos, por ejemplo, adiestrados en campos individuales, en temas verticales, cosas por el estilo. Si probáis, por ejemplo, a mí me gusta mucho, Perplexity. En Perplexity le podéis preguntar cualquier cosa. ¿Qué nos espera con respecto a las fake news ante el avance de la inteligencia artificial? Suele ser más cortito que ChatGPT y te da una cosa muy interesante, te da las fuentes en las cuales se ha basado. Aviso a navegantes, si le preguntas en español, te usa fuentes en español. Entonces, en tecnología, por ejemplo, en mi ámbito, suele haber más y mejores fuentes en inglés. Y va a utilizar las fuentes del idioma en el que tú le preguntes. Pero tener las fuentes no es poca cosa, para un académico es fundamental, ¿no? Si utilizas Claude, por ejemplo, Claude está muy bien, le preguntas aquí, ¿no?, y Claude está basado en la misma pregunta. Entonces, en el caso de Claude, te da una serie de escenarios y tal, pero está creado por una compañía que tiene, digamos, una serie de principios éticos, una especie de constitución creada por ellos mismos de lo que debe y no debe poder hacer una inteligencia artificial. A mí me ha gustado un montón, Claude, la verdad, y se equivoca desde un punto de vista mucho menos, o alucina, lo que se llama alucinar, lo que hacen los algoritmos cuando se inventan cosas, alucina mucho menos que ChatGPT. Es bastante recomendable, está creada por Anthropic. Anthropic es la compañía que os decía, está en Silicon Valley, pero no parece una compañía de Silicon Valley, por esa serie de principios éticos, ¿no?, y está en su segunda iteración ahora mismo. Si veis también otro tipo de usos, por ejemplo lo que está haciendo Microsoft, pues Microsoft te dice la suite que tú utilizas, el Office que tú utilizas, le ponemos un copilot, y con un copilot puede, por ejemplo, pues escribir, ¿no?, un anuncio basado en algo tuyo, en tus propios documentos. Te hace un anuncio, o le puedes decir haz
darle una presentación en X slides de un tema determinado, básate en estos documentos. Entonces, una presentación de 10 diapositivas, saca de los documentos lo que haya. Yo no me sentiría cómodo yendo a una reunión con una presentación hecha por una máquina, pero a lo mejor te vale de base o algo así, ¿no? Google en su workspace te dice que utilices la inteligencia artificial, por ejemplo, para cosas que a todos nos fastidian mucho, ¿no? Por ejemplo, léete toda esta cadena de emails. Las cadenas de emails son pesadísimas de leer porque hay que empezar desde abajo y tal, ¿no? Catch me up, ¿no? Léetela toda, todos esos emails, dime qué ha pasado. Y te lo dice en un momentito. Oye, pues responde que ya nos responde I'm on it. Pues te responde un I'm on it, pero no te responde un I'm on it, te hace uno, ¿no? Hemos llegado al colmo del absurdo. Una persona en un lado de la máquina que dice, interprétame, léete todo esto y conviértemelo en un simple bullet point, ¿no? Entonces, o léete este bullet point y conviértelo en este largo email, que quede muy tal, ¿no? Y en el otro lado, una persona dice, fíjate qué bien, todo este rollo que me ha enviado este tío me lo ha convertido en un bullet point. Joder, lo hemos hecho perfecto. Lo hemos engordado para enviarlo, pero lo hemos desengordado o adelgazado al principio y al final. Es completamente absurdo, pero acabaremos en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la gran pregunta aquí es qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con una cuestión de este tipo, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender es que estamos en lo que se llama el momento machine learning, el momento hoja de cálculo. La hoja de cálculo le cogimos mucho cariño, ¿por qué? Porque tú metías unos numeritos, unas fórmulas y de repente funcionaba bien. ¿Por qué? Porque estabas haciendo matemática matricial, que suena muy complejo, pero nadie te lo había dicho. Es un sistema, una matriz de coordenadas donde tú metes números y los operas. Estás haciendo matemática matricial, pero no lo sabes. La herramienta ha hecho tan sencilla la matemática matricial que de repente te sientes un crack cuando haces una hoja de cálculo buena, ¿no? Estamos ahí. Hacer un algoritmo y educar un algoritmo no es complejo. Se puede hacer con herramientas no code. Entonces, claro, lo que necesitamos ahora es que la gente aprenda a hacer un algoritmo. Porque el futuro es que un profesor haga su algoritmo para corregir las notas de sus alumnos, que nos torra muchísimo a todos. Dar clases seguramente nos gusta, si no, no estaríamos ahí. Pero corregir nos torra muchísimo a todos. Tú te haces un algoritmo que corrija notas y ponga notas y ordene, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Entonces, nos van a hacer falta esas nuevas habilidades. Yo pienso que esas nuevas habilidades hay que enseñarlas. Y hay que modificar el currículum para que un alumno salga sabiendo entender lo que hace un algoritmo, sabiendo cuándo un algoritmo miente y por qué miente, sabiendo cuestionarse las cosas o sabiendo fabricar su propio algoritmo. La única forma de educar en un contexto tecnológico es educando con las herramientas de ese contexto tecnológico. Y no haciéndolo el error, no cometiendo el error que cometimos anteriormente. Uy, como son nativos digitales no hay que enseñarles nada. No saben hacer la O con un canuto. No saben hacer nada, lo comprobamos durante la pandemia. Muchos no sabían ni enviar un attachment. Se creen que por saber usar el Instagram o el TikTok muy bien son unos cracks. Pero bueno, si esas herramientas además están hechas para ser facilísimas, no saben hacer nada. Entonces hay que enseñarlo. Y simplemente, pues, si os sentís un poco así, tan rápido esto, ¿no? Es porque efectivamente esto va muy rápido. Estamos en Matrix, todos los datos valen para todo, y a esto lo llamamos, pues ya sabéis cómo. Innovación, y en principio es buena. Pues estos son unas cuantas piecitas del puzzle. Recordad lo que os dije al principio, lo importante no solo es esto, sino esto otro, y a partir de aquí, pues, lo que queráis. Si os veis listos para esto, ready for this. Muchísimas gracias.